So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Los ninivitas arrancaban la piel de sus enemigos vivos, la clavaban en las murallas de la ciudad para que todo el mundo la viera. Empalaban prisioneros a lo largo de los caminos, cortaban manos, narices, orejas y lo grababan en piedra con orgullo. Eran el pueblo más brutal que el mundo antiguo conoció, y Dios decidió perdonarlos. Eso es lo que pasó. Pero la historia real es mucho más profunda de lo que te han contado, porque hay algo que conecta a los ninivitas con una advertencia que Jesús mismo lanzó en Mateo 12 y que tiene que ver directamente contigo. Y hay un detalle arqueológico descubierto debajo de las ruinas de Nínive que confirma la Biblia de una manera que dejó al mundo académico sin palabras. Pero para entender todo eso, primero tienes que saber quiénes eran realmente estas personas. Y te advierto, lo que vas a escuchar no se parece a nada que hayas oído en una iglesia. Todo empieza con un hombre llamado Nimrod. Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12. La Biblia dice que fue el primer poderoso en la tierra, vigoroso cazador delante del Señor. Y de la tierra de Sinar, donde estaba Babel, salió para Asiria y edificó Nínive. Fíjate en eso, el fundador de Nínive es el mismo hombre que está asociado con Babel, el mismo Nimrod, el mismo espíritu de rebelión. Nínive nació con ese ADN. Desde el primer ladrillo de sus cimientos, esa ciudad fue construida sobre ambición, dominio y desafío al cielo. Y la ciudad creció. Creció a orillas del río Tigris, en lo que hoy es Mosul, al norte de Irak. Y durante siglos fue solo una ciudad más dentro del imperio asirio, esperando su turno. Pero mientras esperaba, acumulaba fuerza, como un animal antes de atacar. Y cuando finalmente se convirtió en la capital del imperio, lo que el mundo vio fue aterrador. Porque los ninivitas no eran simplemente un pueblo guerrero más. Los egipcios hacían guerra. Los hititas hacían guerra. Pero los asirios llevaron la violencia a un nivel que nadie más se atrevió a alcanzar, y lo hicieron a propósito. Como estrategia, un rey asirio llamado Asurnasirpal II, alrededor del año 883 a.C., mandó tallar en piedra las descripciones de lo que les hacía a sus enemigos. Describió cómo desollaba vivos a los líderes rebeldes, cómo empalaba prisioneros en estacas a lo largo de los caminos. Y esto no era propaganda enemiga. Esto lo escribieron los propios asirios, con orgullo. Lo exhibieron en sus palacios para que toda delegación extranjera que entrara viera exactamente lo que les esperaba si se resistían. Pero esto no era solo brutalidad sin sentido, era política calculada. Los asirios inventaron lo que hoy llamaríamos guerra psicológica. Su objetivo no era solo derrotar al enemigo, era aterrorizar a todos los que pudieran pensar en resistirse. Cada empalamiento público, cada ciudad incendiada, cada deportación masiva era un mensaje dirigido a todas las demás naciones. Mira lo que pasa cuando nos desafían. No lo intentes, y funcionaba. Los registros muestran que en muchas ocasiones, cuando el ejército asirio se acercaba a una ciudad, los habitantes se rendían sin pelear. Abrían las puertas, entregaban a sus líderes, pagaban el tributo,
cualquier cosa antes de sufrir lo que habían visto que les hacían a otros. El terror era el arma más eficaz de Nínive, más que sus carros de guerra, más que sus arqueros, más que sus muros. El miedo. Y había otro sistema que los ninivitas perfeccionaron y que fue particularmente devastador. Imagina que eres un padre de familia en una aldea del norte de Israel. Es de madrugada. Te despiertan gritos. Sales de tu casa y ves antorchas, soldados asirios por todas partes. Te sacan a ti, a tu esposa, a tus hijos. No te dejan llevar nada. Te obligan a caminar cientos de kilómetros a una tierra que no conoces, con gente que habla otro idioma, donde no tienes raíces, no tienes templo, no tienes comunidad. Y en tu tierra, en tu casa, meten a otra familia, de otro pueblo, que tampoco conoce a nadie. Ese era el sistema de deportación masiva. El objetivo era destruir la identidad nacional de los pueblos conquistados. Un pueblo sin tierra, sin templo, sin comunidad. No se rebela. No puede. Es un pueblo roto. Y eso es exactamente lo que los ninivitas le hicieron a Israel. Exactamente eso. Y cuando la Biblia describe a los ninivitas, usa un lenguaje que confirma exactamente esto. Nahum capítulo 3 versículo 1 dice: «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje». Nahum no estaba exagerando. Estaba describiendo lo que todo el mundo antiguo sabía. Nínive era la ciudad de la sangre, y hay algo en el versículo 19 de ese mismo capítulo que resulta devastador. Dice: «Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad?». La pregunta es retórica. No había nadie que se hubiera librado. Todos habían sufrido la maldad de Nínive. Todos. Pero ahora voy a hacer algo diferente. Voy a llevarte directamente adentro de esa ciudad. Y lo que vas a ver no te lo van a contar en ninguna clase de historia. Estás parado frente a las puertas de Nínive. Es el año 700 antes de Cristo, más o menos. El sol cae vertical y el calor es sofocante. Delante de ti se alzan las murallas más imponentes que ningún ser humano ha construido jamás. 30 metros de alto, bloques de piedra caliza que se apilan hasta perderse en el cielo. Las murallas son tan anchas que 3 carros de guerra pueden circular lado a lado por arriba. Un foso de agua rodea toda la ciudad. 15 puertas de entrada. Y en cada puerta, flanqueándola, enormes toros alados con cabeza humana. Los llaman Lamassu. Miden más de 4 metros de alto y pesan más de 30 toneladas cada uno. Sus rostros tienen barbas largas, rizadas, perfectamente talladas. Sus ojos te miran desde arriba con una expresión que mezcla poder y desprecio. Están ahí para decirte algo muy simple: eres insignificante. La ciudad que vas a entrar es más grande que tú, más poderosa que tú, y si vienes en paz, tal vez sobrevivas. Si no, ya sabes lo que pasa. Cruzas la puerta, el ruido te golpea como una ola. Miles de personas moviéndose en todas direcciones. Mercaderes gritando precios en acadio. Soldados marchando. At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. Truth is our It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. Echando información.
esclavos de una docena de naciones diferentes cargando materiales de construcción. El olor es una mezcla de incienso, carne asada, sudor y estiércol de animal. Las calles son anchas, pavimentadas con piedra. A los lados se levantan edificios de 2 y 3 pisos. Las casas de los nobles tienen jardines interiores, fuentes, decoraciones de marfil importado desde África. Y en el centro de todo, dominando el horizonte, el palacio del rey, el palacio de Sennacherib. 71 habitaciones, más de 3 kilómetros de relieves tallados en sus paredes interiores. Escenas de batallas, de cacerías, de desfiles triunfales. El propio Sennacherib lo llamaba el palacio sin rival. Y no exageraba. No había nada igual en ninguna parte del mundo conocido. Los pisos eran de piedra pulida. Los techos estaban sostenidos por vigas de cedro importadas desde el Líbano. Las puertas de bronce brillaban a la luz de las antorchas. Y en cada sala, en cada corredor, los relieves contaban las historias de las conquistas asirias. Soldados cruzando ríos, ciudades ardiendo, prisioneros encadenados marchando hacia el cautiverio. Y en el centro de cada escena, el rey, más grande que todos los demás, sentado en su trono o de pie en su carro de guerra, siempre victorioso, siempre invencible. Hay un relieve en particular que se encuentra hoy en el Museo Británico y que merece mención. Se conoce como los relieves de Laquis. Muestran la conquista de la ciudad judía de Laquis por parte de Sennacherib en el año 701 a.C. Esa conquista está mencionada en Segundo Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 14. Y los relieves muestran exactamente lo que la Biblia describe. Rampas de asedio, soldados asirios escalando las murallas, prisioneros judíos siendo deportados. Es la Biblia hecha piedra, un testimonio visual de un evento que la Escritura registró y que los propios asirios confirmaron con sus propias manos. Esa era Nínive. Esa era la capital del imperio más poderoso de la tierra. Y los ninivitas lo sabían. Lo sentían en cada paso que daban por esas calles. Ellos eran los amos del mundo. Nadie podía tocarlos, nadie podía detenerlos. Y si alguien lo intentaba, las estacas a lo largo de los caminos recordaban lo que pasaba. Y fue exactamente ahí, en el momento de mayor poder de Nínive, cuando Dios hizo algo que nadie en su sano juicio haría, algo que cuando lo entiendes te obliga a repensar todo lo que crees saber sobre la misericordia de Dios. Porque Dios no envió un ejército contra Nínive, no envió un terremoto, no envió una plaga, envió a un hombre solo, un profeta judío que no quería ir. Un hombre que odiaba a los ninivitas con toda su alma. Pero antes de hablar de Jonás, hay algo que necesitas saber, algo que te va a explicar por qué Jonás prefirió morir ahogado en el mar antes que poner un pie en Nínive. Segundo Libro de Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6. El rey de Asiria invadió todo el país, subió contra Samaria y la sitió 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Eso fue alrededor del año 722 a.C. Y no fue una conquista normal. Fue la desaparición completa del reino del norte de Israel. Las 10 tribus del norte, llevadas al cautiverio, deportadas, esparcidas por todo el imperio asirio, mezcladas con otros pueblos hasta que perdieron su identidad. Las 10 tribus perdidas de Israel, y los responsables fueron los asirios, los ninivitas. Piensa en eso un momento. Para un judío del siglo VIII a.C., los ninivitas no eran simplemente un pueblo extranjero, eran el pueblo que había destruido a la mitad de Israel, que había deportado a sus hermanos, que había profanado sus ciudades y sus templos. Los ninivitas eran el enemigo absoluto, el peor enemigo imaginable. Y hay más.
Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 13 al 17. Después de destruir el reino del norte, los asirios bajaron contra el reino del sur, contra Judá. Sennacherib, el mismo rey cuyo palacio acabamos de recorrer, invadió Judá y tomó todas las ciudades fortificadas, 46 ciudades conquistadas, miles de prisioneros. El propio Sennacherib lo registró en un prisma de arcilla que hoy se conserva en el Museo Británico. En ese prisma, Sennacherib describe cómo encerró al rey Ezequías en Jerusalén como un pájaro en una jaula. Esas son sus palabras exactas, y eso es verificable. Puedes ver el prisma de Sennacherib en una vitrina en Londres. Las palabras están ahí, talladas en escritura cuneiforme, confirmando exactamente lo que dice la Biblia. Si esto te está volando la cabeza, tanto como a mí cuando lo investigué, dale like a este video porque la gente necesita conocer esta historia. Pero aquí viene algo extraordinario. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 35 y 36. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, y volvió y habitó en Nínive. 185,000 soldados, muertos en una sola noche. El ejército más poderoso del mundo, destruido sin que ningún soldado israelita levantara una espada. Sennacherib tuvo que volver a Nínive con la cola entre las patas, y fíjate en lo que pasa después, versículos 36 y 37. Y aconteció que estando él adorando en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. El mismo rey que se jactaba de tener encerrado a Ezequías como un pájaro, terminó asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a un Dios que no pudo protegerlo. Hay una ironía ahí que la Biblia no necesita explicar. Se explica sola. Y ahora piensa en todo esto junto. Los ninivitas destruyeron el reino del norte de Israel, invadieron Judá, sitiaron Jerusalén, deportaron pueblos enteros, y presumían de ello. Lo tallaban en piedra, lo celebraban en relieves. Esos eran los ninivitas. Eso era Nínive, la ciudad de la sangre, el terror del mundo antiguo. Y ahora vas a entender por qué lo que pasa después es tan impactante. The new LinkedIn Hiring Pro can't clone you, but it can streamline your hiring workflow. From posting jobs to shortlisting candidates to interviewing, LinkedIn Hiring Pro is the hiring partner you need, so you can focus on connecting with the right talent. In fact, small businesses report saving over 6 hours per week. So hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Hey, I just Venmo'd you for rent. Nice. Now I can instantly spend it whether I'm checking out online with Venmo or using a Venmo debit card. Say more. More exactly. Because the more you do with Venmo, the more you get. Like earning up to 5% cash back with Venmo Stash on a bundle of brands. So, order more pizza. The math demands it. Get the Venmo debit card. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. See terms at venmo.me/stash terms. Venmo checkout not available at all merchants. Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Porque Dios, el Dios de Israel, el Dios cuyo pueblo había sido masacrado por los ninivitas, decidió hacer algo que ningún ser humano habría hecho jamás. Decidió darles una oportunidad. Jonás, capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, a predicar, a advertirles, a darles la oportunidad de arrepentirse. Y Jonás huyó. Jonás capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Jonás no huyó por cobardía. Huyó porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Él mismo lo dice más adelante en el capítulo 4, versículo 2. Ah, Señor,
¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás no quería que Dios perdonara a los ninivitas, y ¿sabes qué? Desde un punto de vista humano, es perfectamente comprensible. Estos eran los verdugos de su pueblo, los asesinos de sus hermanos, los que habían hecho desaparecer a las 10 tribus del norte, y Dios quería perdonarlos. A ellos, ya conoces lo del gran pez, Jonás huyó, la tormenta, el mar, 3 días en el vientre de un pez. Todo eso ya lo sabes. Lo que quiero que veas ahora es lo que pasó cuando llegó a Nínive, no desde la perspectiva de Jonás, desde la perspectiva de los ninivitas, porque ahí es donde está la parte que nadie cuenta. Jonás, capítulo 3, versículo 3. Y Nínive era ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 3 días de camino. Eso no significa que caminabas 3 días para cruzarla. Significa que recorrer toda la ciudad y sus alrededores tomaba 3 días. Era inmensa, y en esa ciudad inmensa, llena de soldados, de templos paganos, de gente que adoraba a Ishtar y a Ashur, entra un hombre solo, un judío, un extranjero, alguien del pueblo que ellos mismos habían conquistado y deportado. Imagina la escena. Un hombre con acento extranjero caminando por las calles de la capital más poderosa del mundo, gritando que en 40 días la ciudad será destruida. Jonás, capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Piénsalo desde la perspectiva de un ninivita cualquiera. Estás en el mercado comprando comida. De repente ves a este hombre, sucio, flaco, con olor a algo que no puedes identificar, gritando en las calles, diciendo que tu ciudad, la ciudad más poderosa del mundo, la que tiene murallas de 30 metros y un ejército de cientos de miles, va a ser destruida en 40 días. Tu primera reacción, risa, burla, otro loco más. Nínive estaba llena de profetas callejeros de todo tipo. ¿Qué hacía diferente a este? Pero algo pasó, algo que no tiene explicación lógica, porque la gente dejó de reírse. Empezó a escuchar, y después de escuchar, empezó a creer. ¿Qué esperarías que pasara? Lo normal sería que lo ignoraran, o que lo arrestaran, o que lo ejecutaran. Los asirios no tenían paciencia con profetas extranjeros que venían a amenazar su capital, pero lo que pasó desafía toda lógica humana. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Creyeron. No dice que creyeron a Jonás, dice que creyeron a Dios. Los ninivitas, los mismos que adoraban a Ishtar, los mismos que empalaban prisioneros, los mismos que habían destruido el reino del norte de Israel, creyeron al Dios de Israel. Y no fue solo el pueblo. Versículos 6 al 9. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? El rey de la nación más poderosa de la tierra se bajó de su trono, se quitó su vestido real, se puso ropa de duelo, se sentó en cenizas, y ordenó que toda la ciudad ayunara, toda, incluyendo los animales. Eso no tiene precedente en ningún otro relato del mundo antiguo. Ningún rey asirio jamás hizo algo así. Jamás.
Y lo hizo porque escuchó a un profeta extranjero del pueblo que él mismo había conquistado. Piensa en lo que eso significa. Un rey asirio, acostumbrado a ser adorado como un semidios, acostumbrado a que los pueblos se postraran ante él, se postró ante el Dios de un pueblo que él consideraba inferior. Eso no tiene explicación política, no tiene explicación social, no tiene explicación psicológica. La única explicación es que el Espíritu de Dios se movió en esa ciudad de una manera que trasciende toda lógica humana. Y el decreto del rey es fascinante en su detalle. Dice: conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Esa frase, ¿quién sabe?, revela que el rey no tenía garantías. No sabía si Dios iba a perdonarlos. No tenía una promesa, solo tenía una esperanza. Y sobre esa esperanza incierta apostó todo. Su corona, su dignidad, su poder. Todo. Dijo: quizás Dios tenga misericordia, quizás. Y eso fue suficiente para que se quitara el manto y se sentara en ceniza. Y hay algo que los historiadores han señalado y que añade una capa fascinante a este relato. Alrededor de la época en que los estudiosos sitúan la misión de Jonás, los registros asirios mencionan eventos que podrían haber preparado el terreno para que los ninivitas estuvieran receptivos. Hubo una plaga. Hubo un eclipse solar total en el año 763 a.C., que los asirios registraron en sus listas de eventos. En la mentalidad antigua, un eclipse total era una señal de desastre inminente, de juicio divino. Es posible que cuando Jonás llegó gritando que Nínive sería destruida, 1, 2, 3, 4. Give me a break, give me a break. Break me off a piece of that Kit Kat bar. Give me a break, give me a break. Break me off a piece of that Kit Kat bar. That chocolate crispy taste gonna make your day. And wherever you go, you'll hear the people say, give me a break, give me a break. Break me off a piece of that Kit Kat bar. Have a break. Have a Kit Kat. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Los ninivitas ya estaban aterrados por lo que habían visto en el cielo y lo que habían sufrido con la plaga. Es posible. La Biblia no lo dice explícitamente, pero el contexto histórico sugiere que Dios preparó el terreno antes de enviar al profeta. Y ahora viene el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios perdonó a Nínive, al pueblo que había destruido al pueblo de Dios, al pueblo de la sangre, al pueblo de las estacas y las pieles arrancadas. Dios los perdonó, y Jonás se enfureció. Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Pero aquí es donde la historia de los ninivitas da un giro que casi nadie enseña. Y es la parte más incómoda de todo lo que vamos a ver hoy, porque lo que viene destruye la versión bonita que cuentan en las escuelas dominicales. El arrepentimiento de Nínive fue real. Dios lo confirmó, pero no fue permanente. Después de Jonás, los ninivitas volvieron a ser exactamente lo que habían sido antes, y peor, mucho peor. Los reyes asirios que vinieron después de la época de Jonás fueron algunos de los más crueles de toda la historia asiria. Tiglat-Pileser III, que reinó alrededor del 745 a.C., perfeccionó el sistema de deportación masiva y lo convirtió en política de Estado.
Sargón II destruyó Samaria y deportó a las 10 tribus del norte de Israel, el evento que mencionamos antes. Sennacherib invadió Judá y masacró aldeas enteras camino a Jerusalén. Y Asurbanipal, el último gran rey asirio, era un hombre de contrastes extremos. Construyó la biblioteca más grande del mundo antiguo, coleccionaba textos de todas las civilizaciones. Era probablemente el hombre más culto de su época, pero al mismo tiempo celebraba sus victorias describiendo cómo arrancaba la lengua a los reyes capturados, cómo les hacía desfilar por las calles de Nínive con cadenas y ganchos en la mandíbula. Ese era el pueblo que Dios había perdonado, ese era el pueblo que recibió misericordia y decidió que no la necesitaba. Y eso, precisamente eso, es lo que explica lo que viene después. El arrepentimiento de una generación no salvó a las siguientes. Y eso es algo que la Biblia quiere que entendamos profundamente, porque el mismo Dios que perdonó a Nínive en tiempos de Jonás es el mismo Dios que levantó al profeta Nahum para pronunciar la sentencia definitiva contra esa ciudad. Y aquí hay algo que conecta de manera poderosa con nuestra realidad. Los ninivitas tuvieron un avivamiento genuino, real, confirmado por Dios mismo. Pero ese avivamiento duró una generación, tal vez 2. Después, las nuevas generaciones olvidaron, volvieron a los ídolos, volvieron a la violencia, volvieron a ser lo que siempre habían sido. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces se puede recibir misericordia y despreciarla antes de que se acabe? Esa es una pregunta que la historia de los ninivitas responde de manera muy clara, y la respuesta no es cómoda. Nahum. Y lo que Nahum escribió es tan preciso, tan específico, tan quirúrgicamente exacto sobre cómo iba a caer Nínive, que cuando ves lo que pasó después, no puedes creer que sea coincidencia. Esto es lo más fuerte de todo el video. El libro completo de Nahum es una profecía contra Nínive, y a diferencia de Jonás, esta vez no hay oferta de arrepentimiento. Esta vez es sentencia final. El nombre Nahum, en hebraico, significa consolador. Y eso es profundamente significativo, porque para las naciones que habían sufrido bajo el yugo asirio, la destrucción de Nínive no era una tragedia. Era consuelo, era liberación, era justicia. El propio nombre del profeta anuncia lo que su mensaje traerá al mundo: alivio. Nahum capítulo 1 versículo 2 dice: Dios celoso y vengador es el Señor. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y en el versículo 3 añade: El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Fíjate en eso. Tardo para la ira. Dios fue tardo para la ira con Nínive. Les dio generaciones enteras, les envió a Jonás, les dio una oportunidad que nadie más les habría dado, pero su paciencia tenía un límite, y ese límite se había alcanzado. Y lo que hace al libro de Nahum extraordinario no es solo su contenido, sino su precisión. Porque Nahum describió exactamente cómo caería Nínive, décadas antes de que sucediera, y cada detalle se cumplió. Nahum capítulo 1, versículo 8. Pero con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Inundación. Recuerda esa palabra. Nahum capítulo 2, versículo 6. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Las puertas de los ríos, inundación que abre puertas. Destrucción del palacio. Nahum capítulo 3, versículos 13 y 15. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. El fuego consumirá tus cerrojos. Fuego. Recuerda también esa palabra. Si quieres seguir excavando en estos temas, suscríbete al canal y activa la campana, porque cada semana traemos historias como esta que transforman la forma en que ves la Biblia. Ahora escucha lo que pasó en el año 612 a.C.,
porque si alguna vez dudaste de que la Biblia dice la verdad, lo que viene a continuación va a hacerte reconsiderar. Cada detalle, cada palabra de Nahum se cumplió. Nínive en el año 612 a.C. seguía siendo una fortaleza formidable. Sus murallas seguían siendo enormes. Su ejército seguía siendo temible. Pero el imperio asirio estaba agrietándose por dentro. Las guerras constantes habían agotado sus recursos. Los pueblos sometidos estaban hartos. Y dos potencias emergentes decidieron que había llegado el momento de acabar con Asiria de una vez por todas. Los babilonios, liderados por Nabopolassar, y los medos, liderados por Ciáxares, formaron una alianza y marcharon contra Nínive con un ejército combinado masivo. Pero Nínive no era fácil de tomar. Esas murallas de 30 metros resistieron el asalto. Las defensas aguantaron. Los asirios luchaban con la ferocidad que los había caracterizado durante siglos. Sabían que si caían no habría misericordia. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. When you're taking on the tough jobs, gear up with Venom Steel Gloves and defend your hands from grime, grease, and muck. They're 70% thicker than common disposable gloves with heavy-duty 2-layer nitrile protection, including a black outer layer and a white inner layer that provides chemical and rip resistance. Great for all your painting, plumbing, automotive, and DIY projects. Ellos mejor que nadie sabían lo que les hacían a los perdedores. El sitio se prolongó durante meses. Los atacantes no podían entrar. Y entonces pasó algo que Nahum había descrito con una precisión que solo puede venir de Dios. Las crónicas babilónicas registran que durante el sitio de Nínive, lluvias torrenciales hicieron crecer el río Tigris y el río Kosr, hasta niveles nunca vistos. El agua desbordó. Inundó las bases de las murallas, la fuerza del agua socavó los cimientos de piedra, y una sección entera de la muralla colapsó. Las puertas de los ríos se abrieron, exactamente como Nahum había dicho. Nahum 2:6. Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido. La brecha se abrió en plena noche. El agua entraba a torrentes por las calles de Nínive, arrastrando escombros, barro, cuerpos. Los babilonios y los medos vieron la muralla caer y no esperaron ni un segundo. Entraron por la brecha con todo lo que tenían, y lo que siguió fue devastación total. Incendiaron la ciudad barrio por barrio. El fuego consumió los palacios, los templos, las casas. Las llamas se veían desde kilómetros de distancia. Las mismas murallas que habían aterrorizado al mundo durante siglos ardían como leña. Los asirios que no murieron en la batalla fueron cazados por las calles. Las mujeres y los niños fueron capturados. Los tesoros que los reyes asirios habían acumulado durante siglos, oro, plata, marfil, piedras preciosas, todo fue saqueado. El último rey asirio, Sin-shar-ishkun, según las tradiciones antiguas, se encerró en su palacio y se prendió fuego a sí mismo junto con sus tesoros para que no cayeran en manos enemigas. El palacio sin rival ardió, y con él ardió el imperio que durante 3 siglos había dominado el mundo conocido. Nahum capítulo 2, versículos 9 y 10 lo describió con una precisión que hiela la sangre. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Satisfacción y desolación y devastación. Corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en todas las entrañas y los rostros de todos demudados. Fuego e inundación, saqueo y devastación. Exactamente lo que Nahum profetizó. Y no terminó ahí.
Nahum capítulo 3, versículo 7. Y todos los que te vean se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Nadie se compadeció. Nadie. Todos los pueblos que habían sufrido bajo el yugo asirio celebraron la caída de Nínive. Los babilonios celebraron, los medos celebraron, los elamitas, los egipcios, los judíos, todos. Exactamente como Nahum dijo en el capítulo 3, versículo 19. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Es como si todo el mundo antiguo hubiera estado conteniendo la respiración durante siglos y cuando Nínive cayó, todos exhalaron a la vez. Y ahora viene la parte que más me impactó cuando la descubrí, porque Nahum también profetizó algo sobre el después, sobre lo que pasaría con Nínive una vez destruida. Y si eres de los que piensan que la Biblia es solo un libro de historias antiguas, lo que viene debería hacerte reconsiderar. Sofonías, otro profeta que vivió en la misma época que Nahum, lo dice con una claridad escalofriante en el capítulo 2, versículos 13 al 15. Y extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria, y hará de Nínive una desolación, y seca como un desierto, y rebaños de ganado se echarán en medio de ella, toda satisfacción de bestias. El pelícano y el erizo dormirán en sus capiteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en los umbrales, porque su artesonado de cedro será descubierto. Nínive se convertiría en un lugar donde dormirían los animales salvajes, donde los pájaros anidaran en las ruinas de los palacios, donde la desolación fuera tan completa que nadie recordaría dónde estaba. Y eso es exactamente lo que pasó. Después del año 612 a.C., Nínive desapareció, no poco a poco, desapareció por completo. La ciudad más grande del mundo antiguo fue tragada por la tierra y por el olvido. Durante 2500 años, nadie supo dónde estaba Nínive. Los viajeros pasaban por la zona y solo veían montículos de tierra cubiertos de hierba. Los beduinos pastoreaban sus rebaños sobre las ruinas del palacio sin rival de Sennacherib, sin tener la menor idea de lo que había debajo de sus pies. Exactamente como los profetas dijeron, los rebaños se echaban en medio de ella, y durante siglos los escépticos usaron esto como argumento contra la Biblia. Decían que Nínive era un mito, que una ciudad tan grande como la que describía la Biblia no podía haber existido, que era exageración, que era ficción, igual que decían que los hititas eran ficción, hasta que la arqueología demostró que estaban equivocados. Y entonces, en el año 1845, un arqueólogo británico llamado Austen Henry Layard llegó a esos montículos de tierra cerca de Mosul. Layard tenía 25 años, era joven, apasionado, y estaba convencido de que debajo de esas colinas artificiales había algo importante. Empezó a excavar en un montículo llamado Kuyunjik, y lo que encontró dejó al mundo sin palabras. Debajo de esos montículos estaba el palacio de Sennacherib, 71 habitaciones, miles de relieves tallados en piedra, toros alados de 30 toneladas, inscripciones en cuneiforme que confirmaban nombre por nombre, evento por evento, lo que la Biblia había registrado. Layard encontró el palacio sin rival, encontró las puertas de Nínive, encontró los restos de las murallas, los relieves de Laquis que mencionamos antes, los que muestran la conquista de la ciudad judía, fueron descubiertos ahí. Y cada uno de esos relieves era una confirmación silenciosa de lo que la Escritura había dicho. Pero quizás el hallazgo más extraordinario no fue el de Layard, sino el de su discípulo, Hormuzd Rassam, que en 1853 descubrió la biblioteca de Asurbanipal, más de 24.000 tablillas de arcilla cuidadosamente organizadas por tema, textos literarios, científicos, médicos, religiosos, astronómicos, matemáticos,
Era la biblioteca más grande del mundo antiguo. Asurbanipal, el último gran rey de Asiria, había mandado copiar textos de todo el imperio, y entre esas tablillas estaba la epopeya de Gilgamesh. Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Did you know if your windows are bare, indoor temperatures can go up 20 degrees? Get ahead of summer with custom window treatments like solar roller shades from Blinds.com and save up to 45% during the Memorial Day Early Access Sale. Whether you want to DIY it or have a pro handle everything, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 45% off site-wide right now during the Early Access Memorial Day Sale at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Que contiene un relato del diluvio que tiene paralelos sorprendentes con el relato de Noé en Génesis. Ese descubrimiento sacudió el mundo académico del siglo XIX, y todo estaba enterrado debajo de un montículo de tierra donde los pastores llevaban sus rebaños. El prisma de Sennacherib, que mencionamos antes, fue encontrado en 1830 por el coronel Robert Taylor en las ruinas de Nínive. Es un prisma hexagonal de arcilla de unos 38 centímetros de alto, completamente cubierto de escritura cuneiforme. Y en ese prisma, Sennacherib describe sus campañas militares, incluyendo la invasión de Judá. Describe cómo tomó 46 ciudades fortificadas de Ezequías. Describe cómo encerró a Ezequías en Jerusalén como un pájaro en una jaula. Pero fíjate en algo que el prisma no dice, y esto es lo que me voló la cabeza cuando lo descubrí. No dice que conquistó Jerusalén, no dice que tomó la ciudad, no dice que derrotó a Ezequías, simplemente dice que lo encerró, y después cambia de tema. Para un rey que presumía de cada victoria con lujo de detalle, ese silencio es ensordecedor. Es exactamente lo que esperarías si la Biblia tiene razón. Si 185,000 soldados fueron muertos en una noche por el ángel del Señor, Sennacherib no iba a escribir eso en su prisma. Pero tampoco podía decir que conquistó Jerusalén, porque no lo hizo, así que simplemente guardó silencio. Y ese silencio habla más fuerte que cualquier inscripción. El mundo tuvo que admitir que Nínive era real, que la Biblia no exageraba, que todo lo que los profetas habían dicho se había cumplido con una precisión que no tiene explicación humana. Si no te esperabas que la arqueología confirmara las profecías bíblicas con este nivel de detalle, imagínate lo que vas a descubrir en los próximos videos de este canal. Comparte este video con alguien que necesite ver esto. Pero hay algo más, y esto es lo que quiero que te lleves de toda esta historia, porque no se trata solo de murallas y ejércitos y profecías cumplidas. Se trata de algo que toca directamente tu vida hoy. Cuando miras la historia de los ninivitas desde arriba, desde una perspectiva que solo la Biblia te puede dar, ves un patrón que te deja helado. Dios fundó esa ciudad a través de Nimrod. La vio crecer, la vio convertirse en un instrumento de terror. Y el profeta Isaías, en el capítulo 10, versículos 5 al 7, revela algo que cuando lo lees la primera vez tienes que leerlo 2 veces, para asegurarte de que dice lo que dice. Oh Asiria, vara de mi furor, en cuya mano he puesto el bastón de mi enojo. La enviaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le daré orden. ¿Escuchaste eso? Dios mismo dice que Asiria era su vara, su instrumento. Los ninivitas eran la herramienta que Dios usó para disciplinar a Israel cuando Israel se apartó de él. Pero el versículo 7 añade algo devastador, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será destruir y cortar naciones, no pocas.
Los ninivitas pensaban que su poder era suyo, que sus victorias eran mérito de sus dioses. No tenían la menor idea de que estaban siendo usados por el Dios que ellos despreciaban. Y cuando sobrepasaron los límites, cuando la violencia dejó de ser instrumento y se convirtió en identidad, cuando cruzaron la línea que separa ser usado por Dios de creer que eres Dios, ahí fue cuando el mismo Dios que los usó levantó profetas para anunciar su destrucción total. Pero en medio de todo eso, hubo un momento de gracia, un momento en que Dios envió a Jonás para darles una oportunidad. Y ellos la tomaron, desde el rey hasta el último habitante, se arrepintieron, y Dios los perdonó. Ese es el corazón de la historia de los ninivitas. No es una historia sobre un pueblo malvado que fue destruido. Es una historia sobre un Dios que ofrece misericordia incluso a los que menos la merecen, incluso a los que han hecho lo imperdonable, incluso a los verdugos de su propio pueblo. Y cuando ellos respondieron, Dios respondió también. Pero la historia también muestra que la gracia rechazada tiene consecuencias. Los ninivitas se arrepintieron una vez y fueron perdonados. Pero volvieron a lo mismo. Y cuando volvieron, la próxima vez no hubo oferta, solo juicio, solo Nahum, solo fuego e inundación. Y sus ruinas permanecieron enterradas bajo la tierra durante 25 siglos, como testimonio silencioso de lo que pasa cuando un pueblo recibe misericordia y decide que no la necesita. Y hoy, mientras tú escuchas esto, en la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, la gente camina sobre las ruinas de Nínive. Algunos lo saben, la mayoría no. Debajo de sus pies están los restos del palacio sin rival, del templo de Ishtar, de las murallas que alguna vez fueron las más grandes del mundo, todo cubierto de polvo y olvido, exactamente como los profetas dijeron. Y hay un detalle final que conecta todo esto de una manera que quizás no esperas. Jesús mismo mencionó a los ninivitas, Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús usó a los ninivitas como ejemplo, como vara de medir. Dijo que en el día del juicio, los ninivitas van a levantarse y van a condenar a la generación que rechazó a Jesús. Porque los ninivitas, con todo lo que eran, con toda su maldad, con toda su violencia, cuando escucharon la advertencia de un profeta menor, se arrepintieron. Y la generación que tenía delante al Hijo de Dios en persona no se arrepintió. Los ninivitas, los verdugos del mundo antiguo, los que arrancaban pieles y empalaban prisioneros, ellos van a ser testigos en el juicio final. Van a señalar y decir: nosotros nos arrepentimos cuando escuchamos a Jonás. Ustedes tuvieron a alguien mayor que Jonás y no lo hicieron. Y las ruinas de Nínive siguen ahí, debajo de Mosul, cubiertas de polvo. Los pastores llevan sus rebaños sobre el palacio sin rival de Sennacherib, sin saber lo que hay debajo de sus pies, exactamente como los profetas dijeron, exactamente. Pero hay algo en esta historia que no resolví a propósito, algo que tiene que ver con lo que Dios hace cuando un pueblo recibe misericordia y la desprecia. Lo que vas a ver en pantalla ahora responde esa pregunta. Y te advierto, no es la respuesta que esperas. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Haz clic